Sin dejar de ser el mismo hombre enojado de siempre, sentí cómo mis ideas comenzaban a cambiar y conseguí pensar con una claridad a la que no estaba acostumbrado, sobre todo en los últimos días oscuros. Pensé en Dios y en cómo había llegado a construir mi idea sobre Él. Yo creía que era bueno y malo a la vez, y lo culpaba de todas las cosas terribles que me habían sucedido en la vida. Abrí el cuaderno y comencé a escribir. La porción que les acabo de leer está tomada de este libro llamado Camino a la Salvación, escrito por Michael Lehan, en el cual él nos cuenta su historia, su testimonio y cómo después de haber practicado el satanismo por 20 años aproximadamente, terminó convirtiéndose al Señor Jesucristo y terminó convirtiéndose en pastor de una iglesia cristiana evangélica. Así que les voy a compartir algunas de las cosas que me han resultado interesantes sobre lo que Michael cuenta en este libro y espero que les sean de utilidad. En su historia, Michael nos habla de cómo es que él termina convirtiéndose al satanismo, entregando su vida al demonio y convirtiéndose en un instrumento útil para las huestes espirituales de maldad. Él llega incluso a mencionar también algunos detalles sobre cómo eran los ritos que él tenía que practicar para obtener una mayor percepción o poder espiritual maligno. Y me llamó la atención que esos ritos, en el caso de Michael, tenían que ver principalmente con heridas que él hacía por medio de cortadas en su cuerpo, principalmente en sus brazos, donde hubiera un derramamiento de sangre, lo cual en alguna manera me hizo recordar el pasaje de Elías cuando confronta a los profetas de Baal y ellos se sajaban el cuerpo con heridas. Ya estando en el lado oscuro, Michael también describe algunas de las actividades que él tenía que realizar como siervo de Satanás. Eran actividades que muchas de las veces estaban enfocadas en introducirse dentro de alguna iglesia, congregación o algún grupo de estudio bíblico, en casa o en algún otro lugar, con el propósito de desintegrar esa obra, debilitar esa obra, ya fuera atacando a los líderes, atacando a los creyentes. Y en alguna ocasión dentro del libro él llega a mencionar que lo ideal era buscar en esos grupos, en esas congregaciones, a los creyentes más débiles espiritualmente, a los creyentes tibios, a los creyentes que tenían un pie en las cosas de Dios, pero al mismo tiempo tenían el otro pie en las cosas del mundo. Y es curioso que Michael dice, no era difícil encontrar ese tipo de creyentes dentro de las iglesias o dentro de las congregaciones, era muy fácil. Y él llega a compartir su estrategia, la estrategia que usaba con los varones y la estrategia que usaba con las mujeres. Por ejemplo, acerca de las mujeres nos dice que la forma de causarles daño y de desviarles tenía que ver principalmente con el aspecto sexual, el atraerlas, el seducirlas y llevarlas a cometer algún pecado dentro del área sexual. Y en cuanto a los varones, pues tenía más bien la intención de desviarlos en cuanto a doctrina, de desviarles en cuanto a sus convicciones, y esto podía hacerlo cuestionando lo que la Biblia decía, sembrando en sus mentes la semilla de la duda, la semilla de la incredulidad, diciéndoles, bueno, ¿y realmente quiere decir esto la Biblia sobre algún tema en particular? Y de esa manera pues incitar a los varones en este caso a cuestionar la palabra de Dios. En este sentido el libro es útil porque nos recuerda que los poderes malignos, los poderes espirituales de maldad están allí, aunque en muchas ocasiones nosotros no seamos conscientes, pero las realidades espirituales están a nuestro alrededor e influyen en nuestras vidas más de lo que nosotros pensamos, ya sea en el aspecto personal o como congregación. Nosotros debemos de estar preparados para resistir a estas fuerzas malignas
sometiéndonos a Dios, viviendo en dependencia de Dios. Y en más de una ocasión en el libro se menciona cómo Dios protege de una manera especial a aquellos creyentes que llevan vidas cercanas a Él, que llevan vidas consagradas a su nombre. Son creyentes que están rodeados generalmente de una presencia espiritual benéfica y protegidos de poderes, inclusive pudiera ser de los mismos poderes ejercidos por los satanistas. Ahora, otro punto que yo creo que es digno de resaltar como parte de esta pequeña reseña de este libro es que la estrategia que tenía Michael de introducirse en las congregaciones, en las iglesias para dañarlas, terminó convirtiéndose en un arma de doble filo, y al final fue eso lo que le llevó a él a entregar su vida al Señor, porque estar allí en contacto con otros creyentes, con los pastores de las iglesias, con el mensaje de la palabra de Dios, aunque es verdad que él menciona que había cosas que no toleraba del todo, como los tiempos de oración, ciertos momentos de alabanza, pero aunque mantenía la distancia, pues estaba ahí en contacto con las cosas de Dios, y eso de alguna manera fue quedándose en su mente hasta que finalmente él reconoce la autoridad de Jesucristo en su vida. Y aquí hay una palabra de, no sé si de amonestación o de estímulo para todos nosotros, porque él llega a mencionar ya casi sobre el final del libro que una de las cosas que le sorprendía o que le sorprendió en su momento fue que estos cristianos con los que él se llegó a juntar siempre fueron pacientes con él, a pesar de que muchos de ellos llegaron a enterarse de que era satanista, de que había intentado hacerles daño, de algunas de sus intenciones perversas con respecto a la congregación, e incluso algunos de ellos llegaron a vivir situaciones, diríamos nosotros, paranormales, demoníacas, por la presencia de Michael y las presencias malignas que había morando dentro de él. Nunca se rindieron en el sentido de decir, bueno, esta persona está entregada a Satanás, es insalvable, sino que todo lo contrario, eran insistentes en orar por él, en invitarle a las reuniones, en ofrecerle a Michael una palabra de consejo, una visita en la cual ellos pudieran de alguna manera ayudarle, y nunca dejaron de dar testimonio de Dios a la persona de Michael. Incluso cuando él llegaba a ser distante, grosero, burlarse de sus creencias o burlarse de ellos, prevaleció siempre el amor, la paciencia, la compasión de los creyentes que rodeaban a Michael. Y yo creo que eso es algo que todos nosotros debemos de poner en práctica hacia las personas que no conocen a Dios, que están cerca de nosotros y que a veces nosotros quizá erróneamente llegamos a pensar, bueno, ese ya no tiene remedio, ese ya no tiene salvación, a ese le he hablado por 10 años y siempre es igual y es grosero. Michael dice al final que nadie es inalcanzable. Y con esto voy a terminar el video dejándoles un pequeño extracto, otra pequeña lectura, que son palabras del autor ya sobre el final del libro, que espero le puedan ser de utilidad. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la siguiente reseña. Recuerden, no importa cuánto crean que hayan pecado, ni el desastre en el que hayan convertido su vida. Seguramente no es nada comparado a lo mío. Nunca se den por vencidos, nunca pierdan la esperanza. Jesucristo es especialista en reparar desastres como nosotros. Es y siempre será el gran Redentor, y Él está listo para transformar su vida en el momento en que lo llamen. ¿Por qué puedo decirles esto? Solo miren lo que hizo por mí.